Buenas a todos, soy Adrián López Ballesteros y con este vídeo os mostraré la descarga y generación de los mapas de entrada para el modelo SWAT Plus. Así que, comencemos. En primer lugar os voy a enseñar una herramienta que hemos desarrollado desde nuestro grupo de investigación para esta descarga y extracción de mapas en formato MapSWAT. Bueno, en formato SWAT Plus. Para ello vamos a nuestro buscador y en la barra de búsqueda pondremos adrl-ballesteros.github.io/mapswat. Para un acceso más rápido dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Aquí tenemos lo que sería el manual de aplicación de esta herramienta o este plugin conocido como MapSWAT. Toda la información necesaria la tenéis aquí y a la cual seguiremos a continuación paso a paso. Primero nos indica la zona en la que podemos descargar e instalar esta herramienta, así como los pasos iniciales que deberemos llevar a cabo para poder utilizar la misma. El primer paso es necesario tener instalado QGIS 3, lo cual ya hicimos en el vídeo anterior sobre cómo instalar y configurar SWAT Plus. A continuación necesitaremos tener una cuenta en Google Earth Engine. Esto es porque MapSWAT tiene dos versiones, una versión estándar que permite el uso de nuestros propios mapas de entrada para el modelo SWAT y una versión conectada a Google Earth Engine, la cual descarga de forma automática los mapas y los formatea para poder introducirlos a posteriori en el modelo SWAT Plus. Nosotros en este vídeo vamos a utilizar esta versión ya que es la más novedosa y lo primero que nos pide es que nos registremos o nos tengamos una cuenta en Google Earth Engine. Para ello aquí nos dejan un enlace, le damos al enlace y lo primero que nos pide es un correo. Yo pondré mi correo. Contraseña. Tendremos que verificar nuestra cuenta. Y seguimos los pasos para registrarnos. Le damos a que lo queremos una licencia sin pago. Decimos que es para academia y research. Le damos a siguiente. Elegimos un nuevo proyecto. Y le damos a continuar. Bueno, lo que me dice en este mensaje es que mi proyecto ya existe, ya que yo ya tengo una cuenta. Pero básicamente son los pasos que tenéis que seguir para instalar o haceros una cuenta en Google Earth Engine. A continuación, volvemos a la página del manual. Vamos a la zona de instalación y una vez que recibáis el mensaje que muestro en pantalla, este de aquí, podéis acceder ya a esta cuenta Google Earth Engine y usar también el programa o el plugin de MapSWAT. A continuación ya podemos abrir lo que sería QGIS 3. Para ello acordarse que en el escritorio tenemos nuestra carpeta de QGIS y abrimos QGIS Desktop. Una vez abierto QGIS, lo primero que tenemos que hacer, siguiendo la información que nos indica el manual, es instalar el plugin de Google Earth Engine. Para ello vamos a Plugins, Manage and Install Plugins. Como veis, al tener el ordenador en formato inglés americano, ya QGIS detecta este idioma y por tanto nos sale en inglés. Si vamos a Plugins, Manage and Install Plugins, en todos buscamos Google Earth
Engine. Aquí lo tenemos, Google Earth Engine. Y le damos a instalar plugin, abajo a la derecha. Instalamos. Plugin instalado de forma exitosa. Ya podemos cerrar. Volvemos al manual de MapSwat. Y lo siguiente que nos dice es que ya podemos descargar el ejecutable. Para eso tenemos el enlace desde esta misma pestaña o desde la pestaña de descarga. Le damos a descargar. Esta sería la versión actual y descargamos el instalador. Al ser un programa generado por nosotros suele dar errores en la descarga, por tanto recomiendo darle a descargar archivo sospechoso y esto ya me debe permitir descargar el mismo. Una vez descargado, vamos a la carpeta de descargas y ejecutamos el instalador. Nos vuelve a salir un mensaje de protección de Windows, lo ignoramos, le damos a ejecutar de todas formas. Decimos que sí, le damos a siguiente, instalar y finalizar. Y ya tendríamos instalado este plugin de QGIS. Para poder ver el plugin en QGIS hay que reiniciar el programa, por tanto lo cerramos, volvemos a abrir QGIS 3. Vamos de nuevo a Plugins, Manage and Install Plugins y esta vez buscamos MapSwat. Como veis, ya nos aparece el plugin en esta zona, solamente tendremos que activarlo y lo primero que nos preguntará es que este plugin requiere de una cuenta de Google Earth Engine para poder conectarse al mismo, o al menos la parte que no es la versión estándar. Por tanto, le decimos que sí, se nos abrirá un buscador y nos dirá seleccione una cuenta. Como nosotros la hemos creado a priori, ya podremos acceder a la cuenta directamente. Le decimos permitir. Nos aparecerá un error como el que veis en pantalla, error 8085, pero si volvemos al manual, vemos que esto es algo común. Aquí en la descripción nos dice que si un error ocurre, volver a QGIS y lanzar el MapSwat de todas formas. Pues eso es lo que vamos a hacer. Volvemos a QGIS, cerramos. Aquí veis que se me ha generado el icono del plugin de MapSwat. Lo abrimos y en la primera ventana vemos las dos versiones de las que os hablaba. Una versión 3.0 que sería la versión estándar para poder utilizar nuestros propios mapas en caso de que los tengamos ya descargados, o la versión MapSwat Google Earth Engine, la cual se conecta a esta base de datos para extraer los mapas. Vamos a ver si hay suerte y podemos conectarnos a Google Earth Engine. Hemos tenido suerte, aquí podéis ver que se hemos conectado de forma correcta, le damos a OK y lo primero que nos va a pedir MapSwat es que le indiquemos la ruta del proyecto en el que vamos a guardar toda la información generada por el mismo. Para ello le damos a OK, buscamos una ruta, en mi caso lo voy a guardar en disco C, en SWAT. Aquí voy a generar una carpeta, la cual voy a llamar Project o Proyectos. Y en la misma guardo MapSwat Proyecto 1. Le damos a guardar. Aquí abajo podéis observar la ruta de trabajo. C, SWAT, proyecto, MapSwat, proyecto 1. Y lo primero que nos pide MapSwat es las coordenadas de salida. Es algo opcional, pero lo recomiendo para poder ubicar nuestro punto de salida de la zona de estudio. En este ejemplo vamos a utilizar como zona de estudio la cuenca conocida como Begonte, y para saber estas coordenadas vamos a ir
al anuario de aforos del CEDEX. Para ello ponemos aforo Begonte CEDEX y directamente nos llevará a este anuario de aforos. En la primera página vamos al anuario de aforos y en la zona central de la pantalla podemos observar que nos está dando ya las coordenadas UTM-30. Es importante saber el sistema de proyección de estas coordenadas para poder luego introducirlas en MapSwat. Estas coordenadas son las que vamos a copiar. Primero coordenada X, la pegamos en MapSwat, volvemos a la página, copiamos coordenada Y, volvemos a la página y aquí a la derecha nos dice que seleccionamos el sistema de coordenadas de estas coordenadas que hemos puesto o el sistema de proyección. Para ello utilizamos la bola del mundo. En esta bola del mundo le damos a sistema de coordenadas predefinidos y buscamos ETRS 89 en mayúscula, ETRS 89 UTM zona 30. Si no aparece, podemos buscarlo por número, que es 25.830, y aquí abajo ya nos aparece ETRS 89 UTM zona 30 o por el número 25.830. Le damos a OK, ya tendríamos las coordenadas y lo siguiente sería pulsar el botón de añadir outlet. Al añadir este outlet vemos en QGIS que se ha añadido un mapa base y nuestro punto de salida de las coordenadas o el punto de las coordenadas que hemos generado. Este de aquí rojo que veis en rojo. A continuación le decimos qué tipo de datos queremos descargar. Lo digo ya, SWAT requiere 3 tipos de mapas distintos: un modelo digital del terreno, que sería este de aquí, un mapa de usos del suelo, que sería este de aquí, y un mapa de tipos de suelo. En MapSwat hemos incluido distintos mapas, distintas resoluciones. En nuestro caso, para el ejemplo, como modelo digital del terreno, utilizaremos el de resolución 30, el de Copernicus, por ejemplo. Como mapa de uso del suelo vamos a utilizar el Corine Landcover 2018, que es el más actual. Y como mapa de tipo de suelo utilizaríamos Disolmar, que es un mapa de tipos de suelo generado también por nuestro grupo de investigación. Si necesitáis más información de cualquiera de estos mapas, pulsando en el icono de información, accederéis directamente a la página de Google Earth Engine, desde donde podéis ver estos datos, tanto para modelo digital del terreno, como usos del suelo, como tipos del suelo. Una vez realizado este paso, le damos a Get Maps, lo cual nos activará los pasos para poder recortar nuestra zona de estudio. En las opciones de recorte tenemos 4 posibles herramientas. La primera sería recorte manual. La segunda, utilizar un shapefile que ya tengamos previamente descargado en nuestro ordenador, de la cuenca de estudio, por ejemplo. La tercera, generar una zona buffer alrededor del punto de salida, en caso de que no sepamos en qué dirección drena nuestra cuenca. Y por último, tenemos un shapefile de cuencas predefinidas que he obtenido de la base de datos Hydrosets. En este vídeo voy a hacer un ejemplo de los 4. Por tanto, vamos a empezar con el Manual Clip. Hacemos clic en Manual Clip y lo que nos pide es que recortemos más o menos por dónde estará nuestra zona de estudio. Si este es nuestro punto de salida, como podéis ver, el cauce aguas arriba vendría por aquí hasta aquí, sería esta parte de aquí y esta parte de aquí. Por tanto, para curarme en salud, voy a hacer un recorte bastante grande, haciendo clic derecho, clic izquierdo, clic izquierdo, y para terminar le damos a clic derecho. Nos pedirá qué nombre queremos darle a esta zona de recorte. Le decimos número 1. Y ya MapSwat genera automáticamente este polígono de recorte, del cual se extraerá la información. El siguiente paso, o el último paso de MapSwat, es definir las coordenadas de salida.
Nosotros vamos a utilizar, como el ejemplo es en España, vamos a utilizar las coordenadas oficiales de España, que es el ETRS89 UTM zona 30. Y en este caso volveremos a la zona de sistema de coordenadas predefinidas, ETRS89 zona 30, y le damos a OK. Una vez que tenemos definida ya el sistema de coordenadas de salida de todos nuestros mapas, lo que vamos a hacer es pulsar el botón de crear SWAT Input Maps. Hacemos clic y automáticamente MapSWAT descargará y formateará estos mapas para encontrarlos en el formato oficial de SWAT Plus. Ya ha terminado el proceso, como veis es bastante rápido. Esto lo podemos quitar y aquí en la zona de capas podemos ver tanto el punto de salida generado como el modelo digital del terreno, el mapa de suelos y el mapa de usos del suelo. Si volvemos a MapSWAT, tenemos el botón de abrir carpeta de trabajo o cerrar el plugin. Si abrimos carpeta de trabajo, podemos ver la forma de organización de estos archivos descargados. MapSWAT genera 4 carpetas. En la primera de ellas tendremos el modelo digital del terreno. En la segunda tendremos información sobre nuestro punto de salida, que sería outlet, o el polígono de recorte que hemos utilizado. En la tercera carpeta tendremos nuestro mapa de usos del suelo, así como la tabla que requiere SWAT Plus, que ya lo veremos en el vídeo de utilización de Maps de SWAT Plus, de usos del suelo para conectarse a la base de datos de SWAT Plus. ¿Vale? Como veis, la ha generado por defecto, aunque si conocéis la zona de estudio yo recomiendo revisarla. Y en la cuarta carpeta tenemos la misma información que para usos del suelo, pero para tipos del suelo. En este caso tenemos una Soil Lookup Table, que es la tabla que conecta este mapa con la base de datos de SWAT Plus. Y además se requiere de una base de User Soil de estos tipos de suelo, con toda la información de cada uno. ¿Vale? Sería esta de aquí. Y en caso de que queréis hacer una descripción de los mismos, pues tenéis también la taxonomía de esos suelos. Pues como habéis visto, ya tenemos toda la información en cuanto a mapas de entrada que requiere SWAT Plus y podemos cerrar el plugin. Deciros que una vez que se cierra MapSWAT, reiniciará o borrará toda la información que hemos generado en este QGIS. Pero ya sabéis que se ha guardado de forma automática en la carpeta que os he mostrado anteriormente. Esto sería en cuanto al uso de la herramienta de Manual Clip. Si queréis utilizar la herramienta o la opción, en este caso lo voy a llamar MapSWAT Proyecto 2, voy a guardar. Si queremos, esta vez vamos a utilizar la opción de recorte utilizando un shapefile que el usuario tenga. Para ello seguimos exactamente el mismo proceso, aunque en este caso, como el shapefile ya sería de la zona de estudio, no hace falta introducir los puntos de salida, por tanto simplemente añadiremos el mapa base. Este sería el mapa base que añade MapSWAT. Le decimos que queremos modelo digital del terreno, usos del suelo y tipos del suelo. Modelo digital del terreno, el último, el de 30 metros. Uso del suelo, Corrine Landcover 2018. Y de suelos, el Dissolve Map. Le damos Get Maps para conseguir los mapas. Y ahora, utilizando la segunda opción, buscamos el shapefile de nuestra cuenca. En mi caso sería este de aquí. Y le damos a Clip Shapefile. Si minimizamos, ya podéis ver cómo MapSWAT ha introducido el shapefile de la cuenca de Begonte y ha generado una capa para extraerlo de Google Earth Engine. A continuación, volvemos a hacer el último paso. En este caso ya nos aparecerá porque una vez que lo utilizamos siempre se guarda. Utilizamos el 25630, ETRS89 UTM zona 30. Creamos los SWAT Plus Input Maps.
Y al igual que como para la opción anterior, tenemos el modelo digital del terreno, el mapa de tipos de suelo y el mapa de usos del suelo. Si abrimos la carpeta del proyecto, vemos exactamente la misma información que teníamos en la opción anterior. Cerramos MapSwat, le decimos que sí, que lo limpie todo. Y ahora vamos a probar la tercera opción que ofrece esta herramienta. Siempre hacemos el mismo paso de seleccionar la ruta donde queremos guardar nuestro proyecto. En este caso lo llamaremos MapSwat Proyecto 3. Para activar la opción de recortar mediante un buffer o utilizar las cuencas predefinidas, sí que necesitamos las coordenadas de nuestro punto de salida, ya que se basa en ese punto para generar tanto el buffer como extraer la cuenca. Para eso volvemos al anuario de aforos del CEDES, copiamos las coordenadas X de nuestra cuenca de ejemplo, Begonte, X, copiamos la coordenada Y, seleccionamos el sistema de proyección de esas coordenadas, acordarse ETRS 89 y le damos a añadir outlet. La diferencia entre add outlet y add basemap es que outlet añade el punto y el mapa base y basemap solo añade el mapa base. Como veis, se añade el mapa base y nuestro puntito en rojo. Seleccionamos modelo digital del terreno, land use, suelo, los mapas que estamos utilizando anteriormente, get maps y se nos activa la opción de buffer clip. En este caso vamos a hacer un buffer por defecto de 10 km² alrededor de nuestra cuenca. Esto podemos modificarlo, en vez de 10 podemos poner 20, lo que queráis, y le damos a buffer clip. Y automáticamente, como veis, con 20 genera un buffer de recorte alrededor de nuestra cuenca. Aquí puede observarse que con 20 nos hemos quedado cortos, ¿vale? Por tanto, habría que volver a hacer o aplicar MapSwat y utilizar un buffer más grande. Yo voy a continuar, le damos al sistema de coordenadas que queremos extraer, creamos input maps y al igual que los otros tres pasos o otros dos pasos, nos generará los mapas de entrada para nuestro modelo SWAT Plus de forma automática. Ya tenemos esos mapas generados y desde Open Folders podemos ir a la carpeta. Y ya por último, vamos a probar la opción de cuencas predefinidas. Para eso, mismo proceso que siempre, generamos ruta del proyecto, en este caso A4, utilizamos el punto de los aforos del CEDEX o las coordenadas de nuestro punto de salida, sistema de proyección, añadimos outlet, le damos modelo digital del terreno, uso del suelo, tipo de suelo, los mapas que vamos a utilizar, get maps, y al activarse la última opción nos da varias opciones. La primera sería elegir entre 6 niveles distintos de capa. En función del nivel tendremos una cuenca más pequeña o más grande. Si seleccionamos la cuenca 7 y le damos a Auto Basing Clip, podemos observar que la cuenca que nos genera es demasiado grande, ya que nuestro punto de salida sería este puntito rojo, pero coge una cuenca mucho más grande. Por tanto, yo recomiendo en este caso utilizar el Basing nivel 12. Le damos otra vez a Auto Basing Clip. Esta opción sí que me permite reescribir. Como veis, se me ha quedado una cuenca más pequeña de la que yo quiero, porque yo quiero esta zona de aquí arriba. Pues vamos a probar con 8. Y cuando se cargue esto debería aparecer nuestra cuenca. Aquí tendríamos. Ha tardado un poco en cargar, pero ya se nos ha generado la cuenca de recorte por defecto. Volvemos a MapSwat, en este caso hemos elegido la 8. Y seguimos haciendo los mismos pasos que anteriormente. Sistema de proyección de los datos de salida, crear SWAT Input Maps. Ok, ya tenemos
nuestro punto de salida y los 3 mapas para SWAT Plus. Volvemos a MapSWAT, abrimos carpeta y aquí tendríamos toda la información. Pues ya tenemos todos los mapas necesarios para poder aplicar tanto el paso 1 como el paso 2 de SWAT Plus, el cual veremos en el siguiente vídeo. Espero que esta parte te haya sido útil, nos vemos en el próximo vídeo.